la actividad catalítica va a depender, obviamente, de la integridad de la estructura de esa proteína, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que estar en su estructura nativa, como vimos ya sea en su conformación, en el tercer nivel de conformación, si es monomérica, o en el cuarto nivel, si precisa más de un monómero. Y obviamente se va a alterar también con el pH y con la temperatura. Muchas enzimas tienen además cofactores, o sea, además de la parte proteica, pueden tener diferentes grupos que ayudan a la catálisis, ¿sí? Como son, por ejemplo, metales, puede ser magnesio, cobre, zinc, pueden ser grupos prostéticos, como son, por ejemplo, un grupo hemo, o otros, ¿sí? Va a depender de cada enzima. Y bueno, está, obviamente que lo que es fundamental para el metabolismo es que la actividad de las enzimas puede ser regulada. Regulada, ¿qué significa? Que puede inhibirse o activarse dependiendo de lo que el metabolismo necesite, ¿sí? Por lo tanto, van a estar estrictamente reguladas a nivel celular. Bueno, bien, antes de empezar con esto, ustedes se acuerdan de bioenergética, ¿verdad? En bioenergética nosotros vimos que las reacciones pueden ser espontáneas, o sea, exergónicas o endergónicas, ¿verdad? Por eso está acá. Bueno, pero eso me adelanté, voy para atrás de vuelta. Vamos a ver lo que es una reacción enzimática o una reacción catalizada por una enzima. ¿Qué es lo que se muestra en la parte de aquí arriba de la diapositiva? Tenemos como E la enzima y S su sustrato, ¿verdad? La enzima y el sustrato se van a encontrar, van a establecer un equilibrio y se va a formar algo que se llama complejo enzima-sustrato. El sustrato, como ven acá, no se va a unir a cualquier parte de la enzima, sino que se va a unir a una región específica que se llama sitio activo, que presenta aminoácidos adecuados para generar interacciones que mantengan a esa molécula de sustrato bien ubicada en este sitio para que se pueda dar la catálisis, ¿sí? Este complejo enzima-sustrato, una vez que está bien unido al sitio activo, se produce la catálisis y se libera el producto, quedando la enzima libre para volver a unir otra molécula de sustrato. Así como funcionan básicamente todas las enzimas, ¿sí? Bien, acá tenemos diferentes ejemplos, el mismo ejemplo pero con dibujitos. Tenemos a la enzima que tiene en rojo el sitio activo y en el triángulo violeta un cofactor que requiere para su actividad. Y acá tenemos el sustrato, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la enzima reconoce el sustrato y se forma lo que se llama un complejo de estado de transición, en donde el sustrato lleva a cabo diferentes interacciones con la enzima que pueden ser fuentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, todas las que vimos, ¿verdad? Y también con el cofactor, hasta que se acomoda de tal manera que queda perfecta, el sustrato queda bien localizado para que se realice la catálisis. Esto es lo que se le llama complejo enzima-sustrato, una vez que está bien organizado en ese sitio. Bueno, ahí la enzima genera la catálisis y libera los productos de esa reacción, ¿verdad? Quedando nuevamente la enzima libre para volver a agarrar otra molécula de sustrato. ¿Se entiende hasta acá? Sí. 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 Esto es bastante fácil, ¿verdad? Lo que sí tienen que tener en cuenta es eso, que las interacciones que van a tener como vimos en la ADG, la interacción del sustrato con la enzima va a estar dada por múltiples fuerzas débiles, que son todas las que hemos estado viendo. Enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas, entre otros. Bueno, bien. Ahora sí. ¿Se acuerdan de esta gráfica de bioenergética, verdad? Que una reacción química desde un sustrato para darme un producto era exergónica o espontánea cuando la variación de energía libre de Gibbs me daba negativa. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Sí. Está bien, esta reacción es espontánea, ¿sí? Pero a mí la bioenergética no me dice cuán rápido se va a producir. Solamente me está diciendo la bioenergética que se puede llegar a dar. Pero no me dice a qué velocidad. Quien me va a decir a qué velocidad se va a dar esa reacción va a ser la cinética enzimática. Así que es otra rama
de la termodinámica. Entonces, para poner un ejemplo, que seguramente todo el mundo haya visto alguna vez, cuando guardamos diarios, ¿no? O papeles viejos, vieron que el papel adquiere como un color marrón. ¿Lo han visto a veces o no? Sí, ¿Nunca encontraron un diario viejo guardado? Cuando queda viejo. Sí. Bueno, cuando está viejo queda como más amarronado o beige. Eso es porque la combustión, o sea, la prendida de fuego de ese papel es una reacción espontánea. Lo que pasa es que es muy lenta. O sea que se va a suceder en años de años de años. ¿Qué pasa si yo a eso le pongo un fósforo? Se prende enseguida, ¿estamos de acuerdo? En este caso el fósforo sería la enzima, que es el catalizador de esa reacción espontánea. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bien. Ahora, ¿cómo hace la enzima para acelerar ese proceso tantas veces? Lo que hace es, ¿se acuerdan que la reacción tenía sus coordenadas de reacción a medida que iba transcurriendo? En donde yo tenía un estado de transición de más alta energía, ¿verdad? Lo que hace la enzima es que este estado de transición alto quede, como lo ven acá en el azul, con saltitos mucho más bajos y mucho más fáciles de llevar a cabo. Es lo que se llama energía de activación catalítica, catalizada por la enzima. Esto sería la energía no catalizada, y la que ven en azul, que son saltitos mucho más chicos, sería la catalizada enzimáticamente. Por eso Profe, ¿podrías explicar eso de nuevo? No entendí. ¿Qué vendría a ser la gráfica celeste? ¿Es cuando la reacción ya está catalizada por la enzima? Es cuando yo tengo una enzima en esta reacción, ¿sí? Tengo el complejo enzima-sustrato y el complejo enzima-producto. Y lo que ven es que el salto de energía, que es este poquito, es mucho más bajo que el salto cuando no tengo a la enzima. Por lo tanto, es mucho más factible de hacer y por eso que se acelera tanto la reacción. ¿Se entiende eso? Sí. 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 O sea, lo único que tiene que acordarse de esto es que lo que hace la enzima en realidad es bajar esta barrera de energía de activación. La dejan mucho más chiquita para que ese proceso sea favorable posible y mucho más rápido. Ahora, ¿cómo lo hace? Eso no importa, ¿vale? Eso es mediante la interacción con el sustrato y todo lo demás, pero eso va más allá de este curso. Bueno, bien. ¿Sigo entonces? ¿Quedó claro esto? Sí. 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 Más o menos. O sea, la enzima lo que hace es acelerar el proceso. Lo que hace es acelerar el proceso disminuyendo esta energía de activación. Este delta G, que no tienen su cero prima, ¿vieron que tienen como dos cruces? Sí. Esa es la energía de transición, que se le llama, o la energía de activación de la reacción. Lo que hace la enzima, entonces, es disminuir esa energía de activación. Por lo tanto, la barrera que tiene que pasar la reacción es mucho más baja a cuando no tiene la enzima. Perdón, profe, pero yo, por ejemplo, vengo de Humanístico Derecho y para mí todo esto es chino mandarín. ¿Qué me recomendás que pueda buscar o ver para entender un poco más todo esto? Eso ya lo dijimos, en las discusiones grupales, al final de la hoja está toda la bibliografía recomendada. Ah, bien, está, gracias. ¿Vale? Bueno, está. Y lo otro que es importante que sepan es que la enzima siempre va en una reacción espontánea, ¿verdad? Siempre va hacia el estado de equilibrio. No es que pueda, una reacción, por ejemplo, que está en equilibrio, si yo le pongo la enzima no la puede sacar del equilibrio. ¿Se acuerdan que el equilibrio era cuando las energías del sustrato y del producto eran iguales, por lo tanto la variación de energía libre era cero? ¿Se acuerdan de eso del equilibrio? Sí. Bueno, y yo le dije que cualquier reacción que esté en el equilibrio, la única forma que yo la puedo sacar de ese estado es poniendo energía. Por más de que yo le ponga una enzima, la enzima no me va a poder sacar esa reacción del equilibrio, ¿sí? Lo único que me hace la enzima es acelerar mi llegada al equilibrio. Obviamente, la célula tiene estrategias para que nunca llegue esa reacción al equilibrio, o para poder sacarla después. Bueno, bien. Ahora,
¿cómo podemos medir nosotros la velocidad de una reacción catalizada por una enzima, verdad? Tenemos dos formas de medirla. Una reacción que de un sustrato me da un producto, yo puedo medir cómo disminuye el sustrato en el tiempo, porque lo voy catabolizando, ¿verdad? O cómo sintetizo producto en el tiempo. Es exactamente lo mismo, ¿no? El sustrato me va a dar un producto, así que cada vez que me desaparezca sustrato, me va a aparecer producto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, las unidades enzimáticas son de concentración en función del tiempo, ya sea para producto o para sustrato, no importa, pero siempre son concentración por tiempo, ¿sí? Y eso es lo que le ponen acá, desaparición de producto en el tiempo, o, aparición de producto en el tiempo, o el menos por desaparición de sustrato en el tiempo. Bueno, bien. Profe, Ahora, en la anterior, ¿cómo se calcula la K? No, la constante no se calcula de acá. La constante acá sería un valor teórico, ¿sí? Se calcula mediante otros experimentos. Ah, bien. ¿Y resultados en tiempo ahí? Es, por ejemplo, moles por minuto. Una enzima te puede dar X cantidad de moles por minuto o por segundo, ¿se entiende? Perfecto, Pero gracias. para calcular Porque la lo que vos velocidad, entonces estás hacemos eso de la midiendo, derivada. claro, vendría a ser o lo que te apareció desde el tiempo cero hasta este tiempo de producto, que sería positivo, ¿verdad? En función Sí. de esta cantidad de tiempo, o lo que te desapareció del sustrato en este tiempo, es lo mismo, ¿sí? Visto de un lado o del otro. ¿Se entiende eso? Profe, ¿qué vendría a ser el D? D sería en la cursiva La que está ahí derivada. abajo. Ah, derivada de producto sobre derivada del tiempo es igual. Claro, Ahí, así sería. Es la diferencia, ¿no? La diferencia entre inicial y final de producto sobre la diferencia en el tiempo, final e inicial. O sea, esto sería producto final menos productos iniciales dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Se entiende? Se entiende, gracias. Bien. Entonces, ¿cómo se calculan estos valores de velocidad? Hay algo que se denomina velocidad inicial de la reacción, ¿sí? Que la velocidad inicial se calcula para una determinada enzima, pero para una única concentración de sustrato. Entonces, en esta gráfica yo tengo que voy formando producto. Profe. Sí. No entendí ¿Qué pasó? eso. Lo que dijo del vamos. sustrato. Ya, vamos a verlo en la gráfica. En esta gráfica yo tengo una concentración de enzima determinada, supónganse 10, ¿sí? Y tengo una determinada cantidad de sustratos, imagínense 30. Para esa condición de 10 de enzima y 30 de sustrato, yo voy a medir lo que se llama velocidad inicial. Lo que estoy haciendo acá en este caso es ver formación de producto, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Si ustedes se fijan, esto viene recto, o sea, viene bien recto y luego se empieza a curvar. ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí, sí. ¿Se ve la gráfica? Bien. Sí. ¿Por qué es eso? Esta gráfica se empieza a curvar porque la enzima empieza a consumir mi sustrato, los 30 de sustrato. Entonces yo en un determinado tiempo ya no voy a tener 30 de sustrato, voy a tener 20 de sustrato. Y si sigue pasando el tiempo, voy a tener 10 de sustrato. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. puede ser Sí. que Bien. algo Así hasta llegar a la B0, ¿no? Que sería velocidad cero. No, pará, eso se entendió. O sea, yo a medida que va pasando el tiempo, la enzima me va consumiendo sustrato, por lo tanto el sustrato me va desapareciendo. Pero yo quiero calcular mi velocidad inicial para los 30 de sustrato. Por eso es que la velocidad inicial se calcula en los primeros minutos, en donde la velocidad es lineal, donde yo me aseguro que en este rango voy a tener prácticamente 30 de sustrato. Quiere decir que se consumió menos del 10% de ese sustrato. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Dale. A medida que desaparece el sustrato, ¿desaparece el producto o aparece el producto? No, aparece el producto. Pero si Aparece yo el producto. calculo
aparece producto siempre, pero fíjense, si yo calculo en este punto mi velocidad inicial, ya no voy a tener 30 de sustrato, voy a tener 10 o 20, yo qué sé, X. ¿Se entiende eso? Por eso que yo lo tengo que calcular al inicio, por eso se llama velocidad inicial, para yo asegurarme que esta velocidad es la de que corresponde al 30 de sustrato y no al 20 de por acá o al 10. Claro, porque va disminuyendo. Yo sé que es complejo, pero es complejo entenderlo, pero una vez que lo entienden es fácil de ver. Profesora, una consulta. ¿Y el 10% Ay, sí, de la profe, cantidad es de moles? difícil de entenderlo. ¿Cómo el 10% qué? El 10% estamos hablando de la cantidad de moles de la molécula. Estamos hablando de la cantidad de moles de sustrato. Por ejemplo, si yo quiero saber nuevamente la velocidad inicial para 30, el 10% es 3. O sea que yo sé que en esta región voy de 30 a 27 de sustrato. Y eso es lo que a mí me Pero sirve siempre va a como ser velocidad. siempre va a ser el 10% en absolutamente todos los sustratos que tengamos que hacer la velocidad inicial para... No, luego, sí, porque luego de que se te consume más del 10% ya se te entra a curvar la curva. Claro, ahí va. O sea que a partir de... Sí, o sea que donde está la flecha, hasta donde deja de ser recta, ahí es el menos del 10% que se consume sustrato, entonces... Ahí está, eso mismo. Perfecto. Eso mismo. O sea que esa velocidad inicial para el 30 la tengo que tomar en la región lineal de la gráfica. Bien. Corregime, profe, si me equivoco. Entonces, la velocidad inicial para asegurarse de que ese cálculo está en la totalidad del sustrato que Ahí vendría está. bueno. Ahí está. Si yo pudiera saber acá cuánto sustrato me queda, también puedo sacar una velocidad inicial, pero no es lo que estoy queriendo hacer ahora. Yo ahora quiero saber para 30 cuánto es mi velocidad inicial. ¿Quedó o no quedó? Sí quedó. Sí. Sí. Bien, entonces, yo para calcular los parámetros cinéticos de una enzima, que es lo que vamos a ver ahora, voy a hacer esta determinación para 5 de sustrato, 10 de sustrato, 20 de sustrato, 30, 40, 50 y 100, lo que se me antoje. Voy a tener muchas velocidades iniciales. ¿Qué es lo que se ve acá? Cada uno de estos tubos es lo que yo haría en el laboratorio para calcular mi velocidad inicial para diferentes concentraciones de sustrato. Siempre con la misma cantidad de enzima, ¿verdad? Lo que no varío es la cantidad de enzima. Entonces, calculo mi velocidad inicial cuando no tengo sustrato y, bueno, obvio me da 0, ¿no? 0.0. Ahora la calculo para 0,05 milimolar de sustrato. Y, bueno, me da 25. Así también para 0,1, 0,15, 0,20, hasta llegar al final 0,45. O sea que cada uno de estos tubos proviene de esta gráfica, de esta región lineal. Consulta. Entonces, ahí usted estaba mostrando el primer punto que estaba marcando 0,05, es el 10% del total del soluto. Es esta región. Para 0,05 milimolar de sustrato yo tomé esta región lineal. Olvídense del 10%. Lo que tienen que tomar es la región lineal de la curva para obtener esa velocidad, que te asegura que no se te consumió gran parte del sustrato. Claro, pero usted ahí muestra en ese ejemplo está mostrando hasta el punto 1 recto, por eso. El 10% sería hasta ahí. Pero esto es otra cosa, por eso te digo, acá si se fijan, cada punto es una velocidad inicial. Si bien es parecida a esta gráfica, no tiene nada que ver. Fíjate lo que son los ejes. Sí, porque El aparte eje es mucho más curvada también. Obvio, el eje es velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Y acá era aparición de producto en función del tiempo. O sea, son gráficas completamente distintas. Ahora sí entendí. O sea que, ya dijimos, volvemos a repetir, para cada punto de concentración de sustrato que yo quiera tener, voy a calcular mediante esto una velocidad inicial y la voy a graficar acá. Velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Esta es la famosa gráfica de Michaelis y Menten, que se la van a tener que aprender junto con su ecuación, pero no es difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que a medida que yo voy aumentando el sustrato, la velocidad que le va pasando. ¿Aumentando? Va aumentando, ¿verdad? Aumenta, hasta que medio como que se queda, ¿no? Vieron que acá como que se queda. O sea, yo aumento Queda un medio sustrato. meseta ahí.
y te queda como una meseta. ¿sí? ¿Quedaría como constante? Quedaría como velocidad máxima. Y ahí es que calculamos nosotros la velocidad máxima de la enzima. Porque aumenta el sustrato y sin embargo no aumenta más la velocidad. La enzima llegó a su velocidad máxima, ¿sí? Que eso lo vemos acá. Esto es lo mismo, ¿sí? Es la misma reacción, es el modelo de Michaelis-Menten, ¿sí? Enzima más sustrato, para darme el complejo enzima-sustrato, que luego me da enzima libre de vuelta, más el producto. Entonces, estos dos señores, que eran marido y mujer, lo que hicieron fue postular un modelo, sí. Perdón, eso quiere decir que para una cantidad, para una enzima determinada y una determinada cantidad de enzima voy a tener una velocidad máxima y va a haber una relación. Cantidad de enzima, cantidad de sustrato, ese es el máximo que va a poder catalizar. Ahí está, ahí está. Igual eso, digo, ahora lo vemos de vuelta, pero está perfecto lo que decís. Bueno, entonces, estos señores propusieron un modelo para esta gráfica, ¿no? Para este comportamiento enzimático. Y ese modelo es el famoso modelo de Michaelis-Menten. Si se ven, esta es la misma gráfica que les estaba mostrando recién, solo que ahora le ponen parámetros cinéticos. Como dijimos, acá, donde se quedaba plana, es la velocidad máxima de la enzima. Luego define otro parámetro cinético, que es el Km, que es la constante de Michaelis, ¿sí? Que lo define como la concentración de sustrato, porque acuérdense que esto es concentración de sustrato, la concentración de sustrato para la cual la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, yo con la línea roja marco mi velocidad máxima, y ahí la divido entre 2, marco la velocidad máxima sobre 2, interpolo en la gráfica a donde me cae la concentración de sustrato, que sería el Km. ¿Se entiende esto? Explícalo de nuevo, profe. No se entendió, profe. No, profe, no se entendió, ¿no? Bueno, vamos de vuelta. Tenemos la gráfica de velocidades iniciales en función de la concentración de sustrato, esa que habíamos hecho tubo a tubo, ¿verdad? ¿Eso sí se entendió? Sí, eso sí. Bien. Vimos que la velocidad va aumentando a medida que aumento la cantidad de sustrato. Aumenta, hasta que me queda como asíntota acá, como que no me aumenta más. ¿Eso se ve en la gráfica? Sí, eso sí. Sí, Esa eso línea sí. roja, lo que te hace marcarte es hasta dónde llegó la velocidad. Y esta es lo que se llama velocidad máxima de la enzima. Porque por más de que le siga agregando sustrato, la velocidad no aumenta más. Por lo tanto, la máxima velocidad que puede llegar la enzima es esta de acá. ¿Está claro eso? Sí, eso sí. Sí. Bien. Que si yo me vengo al eje... Perdón. Es algo así como que si yo agrego combustible a un vehículo, la velocidad máxima siempre va a ser, no sé, 250 kilómetros por hora. Sí, por ejemplo. Y no te va a llegar a más por más nafta que tengas. Exacto. Entonces, esa velocidad máxima yo la puedo sacar del eje de la I, ¿verdad? Porque esto es una velocidad de reacción, es una velocidad. Estos señores definieron además otro parámetro, que es lo que se llama Km, ¿sí? Que es la constante de Michaelis. ¿La ven acá abajo? Sí. Bien. ¿Y qué definieron de esta constante? Dicen que es la concentración de sustrato para la cual la enzima tiene la mitad de su velocidad máxima. Por lo tanto, yo para saber mi Km, lo que hago es ver cuál es mi velocidad máxima, línea roja, dividirla entre 2, me va a dar la mitad del valor de la V máxima, y eso lo que hago es fijarme a qué concentración de sustrato se corresponde. Eso es lo que estos señores le llamaron Km. ¿Se Profe, entiende? entonces, por ejemplo, si en un ejercicio nos ponen a calcular Km, en realidad sería observando la gráfica, ¿no? Porque deberíamos de mirar la velocidad máxima que tiene la enzima y lo dividimos entre 2 y ahí obtenemos el dato de la constante. Eso estaría perfecto. El único problema que tenemos acá, que ahora lo vamos a ver, es que esta línea roja es una asíntota, que se le llama. En realidad, esto nunca llega a ser paralelo al eje de las X, ¿se entiende? Por lo tanto, yo acá voy a estar estimando tanto mi velocidad máxima como mi valor de Km. O sea que nunca, la gráfica verde nunca toca la asíntota, entonces nunca vamos a obtener
un dato exacto. El valor exacto, ¿sí? Te vas a aproximar, Profe. pero nunca el valor real. Profe, Ahora igual a mí me queda la duda de cómo marcar el KM. Velocidad máxima la marcás, la dividís entre Dividido 2 y llegas al valor. Y el valor lo que haces así es puntearte hasta la línea y donde pegue con la línea, bajar hacia abajo al eje de la C, que es donde es concentración de sustrato, y fijarte el valor que te da. Claro, ahí cuando volvés a la línea la bajas recto. Ahí Claro. Profesora, una consultita. ¿El tema de la velocidad media y el KM corresponde al cuando empieza a hacer una parábola o eso es Bueno, independiente? a ver, no, corresponde, sí. ¿Qué pasa? Esta parábola se llama parábola rectangular, ¿sí? Así como tenemos curvas rectas, sigmoideas, etcétera, esta se llama, hipérbola rectangular, ¿sí? Y está definida por esta ecuación, que es la ecuación de Michaelis y Menten, en donde la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad máxima de la enzima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Esto es matemática, ¿tá? Esto es simplemente, esta ecuación describe a esta hipérbola rectangular. Y esta es la famosa ecuación de Michaelis y Menten, que es una de las que no se tienen que aprender de memoria, y que se las van a dar, pero por lo menos sí registrarla. ¿De acuerdo? Perdón, y la velocidad máxima por sustrato, ¿verdad? Claro, esto es, de acá puedo sacar muchos datos. Si a mí me dan concentración de sustrato, velocidad máxima y Km, yo puedo sacar esa enzima qué velocidad tiene inicial para esta concentración de sustrato que me están dando. Y se despeja la fórmula. Claro, sí, se despeja de la fórmula. Profe, en un ejercicio, ¿la velocidad máxima hay alguna manera de calcularla o nos fijamos en la gráfica? No, ahora te muestro cómo se calcula. Ah. Vale. Bueno, pero entonces, más allá de eso, lo que también es importante que vean que esto se llama cinética de saturación. ¿Por qué? Porque la enzima llega a saturarse. ¿Y eso cómo se ve gráficamente? Se ve la enzima en azul con poco sustrato en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Acá abajo. O sea, tengo muchos sitios activos libres para unir sustratos, pero tengo poco sustrato. Luego en la mitad aumento la cantidad de sustrato. Me quedan algunos sitios activos libres, pero la gran mayoría están ocupados. Y cuando llega a B máxima, lo que sucede es que la enzima tiene todos los sitios activos ocupados. Entonces, por más que yo le siga agregando sustrato, hasta que no se libere un sitio activo, el sustrato no va a entrar a la enzima. Está trabajando a su máxima capacidad. ¿Se ve eso? Sí. Sí. Ah, por lo tanto, lo que yo sé es que en B máxima, toda la enzima que tengo va a estar trabajando a máxima capacidad sin tener ningún lugar libre. Hasta que no salga un producto, no va a poder entrar otro sustrato. Cosa que acá no estaba ocurriendo, ¿sí? Bueno, bien. Profe, ¿puedes volver a explicar lo que no me quedó claro? Sí, la cinética de saturación significa que vos tenés una determinada cantidad de enzima, pero muy poca cantidad de sustrato acá abajo, ¿verdad? Entonces, va a haber enzima que va a estar trabajando, pero va a haber enzima que no. Luego aumento la cantidad de sustrato y se me llenan más sitios activos. O sea, tengo más enzima trabajando, pero todavía no toda, porque todavía no tengo mucho sustrato. Luego llego a un lugar donde tengo muchísimo sustrato. Toda la enzima se encuentra trabajando y me queda sustrato libre en pila. ¿Se entiende? Eso es lo que se llama cinética de saturación. La enzima está saturada por el sustrato. ¿Se ve o no? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Entonces, de esta cinética de saturación, ¿cuáles son los parámetros cinéticos que yo voy a tener? Velocidad máxima y la constante de Michaelis, que como dijimos era la concentración de sustrato para la cual la enzima adquiere, la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Velocidad máxima sobre 2, concentración de sustrato Km. Bien, ahora, ¿cómo sacamos estos valores reales? ¿Sí? Porque estos eran estimados. Lo que se hace es esta hipérbola rectangular, mediante también matemática, se la vuelve una línea, ¿sí? Se la linealiza. Ahí va, ahora sí. Linealización, eso es mejor.
que en este caso es de Lineweis-Burke, pero hay otras linealizaciones. Y la que vemos nosotros en el curso es esta. ¿Qué significa esto? Que pasan de esta gráfica, de esta ecuación, a la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan cómo era la ecuación de una recta? Es Y igual a A por X más B, siendo Y el eje de las Y, X el eje de las X, ¿verdad? Como vamos a ver, el A va a corresponder a la pendiente de la gráfica de la recta y el B corresponde al punto de corte en el eje de la Y. Eso es para toda recta, ¿verdad? En nuestro caso, transformamos esta ecuación de Michaelis en una recta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, se transformó el I en 1 sobre velocidad inicial, que es lo que yo tengo en el eje de la Y, 1 sobre velocidad inicial. Luego tengo en la X 1 sobre concentración de sustrato, 1 sobre concentración de sustrato. La pendiente, que va a ser el A, es Km sobre B máxima, o sea que la pendiente de esta recta es Km sobre B máxima. Y B es el punto de corte en el eje de la Y, que si se fijan es 1 sobre B máxima. Por lo tanto, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy graficando, en vez de velocidad inicial en función de sustrato, voy a graficar 1 sobre velocidad inicial en función de 1 sobre sustrato. Estoy graficando los inversos, ¿entiendes? Sí. O sea que si yo tengo una tabla de datos, como hay en la discusión grupal, que me corresponde a velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, y me piden sacar los KM, el KM y la B máxima, yo tengo que armar otra tabla donde sea 1 sobre B, velocidad inicial, 1 sobre sustrato y volver a hacer la gráfica. En la discusión grupal está hecha igual ya la gráfica, pero ¿se entiende el procedimiento cuál es? Sí. Sí, profe. ¿Sí, seguro? Bien. Sí. Entonces, Más o menos. si a mí me dan, por ejemplo, en la discusión grupal, que me van a dar, para que la tengo acá, digo para que la vayan viendo y no se asusten, me van a dar una tabla donde tengo sacarosa en concentración y velocidad inicial con una gráfica muy similar a esta, ¿verdad? Luego abajo me van a dar otra que es 1 dividido sacarosa en función de 1 sobre velocidad inicial. Y me van a dar esa tabla y me van a dar una gráfica parecida a esta, solo que no llega hasta acá, ¿sí? Solamente van a tener esta parte de la gráfica. Y me van a dar dentro de la gráfica lo que se llama ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta en este caso es de I igual a 99,8x más 0,71, que es B. ¿Qué puedo sacar yo con esto? El 0,71 yo sé que es el B, que es el 1 sobre B máxima. Profe, Por lo esos tanto, datos que estás diciendo, perdón, son de la discusión, ¿no? Del cuestionario. Son de la DG, sí, para que vean cómo se calcula. Ah, está, ahí va. No, dije, está viendo, no sé, la licencia, perdón, las letras con los números, wow, dije. No, no. Por lo tanto, si B me da que la ecuación de recta me dice que es 0,71, yo voy a igualar 1 sobre B máxima igual a 0,71. Y ahí saco B máxima, ¿verdad? Y el A, que era 99,8, yo sé que 99,8, que es el A, es el KM sobre B máxima. Ya había sacado B máxima, entonces multiplico B máxima por el 99,8 y me va a dar el KM. ¿Se entiende más o menos cómo es el procedimiento? ¿Puedes volver a repetirlo, profe? Eso de... Profe, ¿qué es ese R a la 2 que están en práctico? A ver que se cortó todo, no escuché nada. Yo pregunté qué es ese R a la 2 que está en el práctico, en esa gráfica. El R a la 2. El R a la 2 es cuán recta es tu recta. O sea, siempre que vos le pedís al programa que te haga una línea de tendencia recta, te va a tirar la ecuación de la recta, que es esa, ¿no? Y igual a un número por X más un número, y abajo te va a tirar el R cuadrado. Cuanto más cercana una recta es, o sea, una recta perfecta, el R es 1. Si tenés un R de 0,97, te aproxima bastante una recta. ¿Se entiende? Si el R cuadrado te da 0,6, tus datos no son una recta.
Y eso no nos sirve para nada en los cálculos. No, eso le sirve porque está solo para saberlo, para interpretarlo, nada más, para saber qué es. Bueno, bien, ¿quedó entonces esto? Sí, yo tengo una Sí, dudita quedó. para atrás que todavía no Dale. comprendo. El tema de, estamos claros que KM es proporcional o equivale lo mismo que un medio de velocidad máxima, eso está clarísimo. Y Sí. que va a ser en velocidad sobre mol, pero la velocidad inicial que estábamos hablando desde el principio, veo que la gráfica empieza recta y después empieza como parábola. En el Sí. punto de velocidad media y KM, ¿hasta ahí es la velocidad inicial? No, vamos de vuelta. Tú me estás hablando de esto. O sea, esto es lo que vos En tenés función que del tiempo, contar. que es diferente. Como, Me claro, confundí por eso. Disculpe. claro, estos son cada una de las velocidades iniciales calculadas a partir de acá. ¿Se entiende? O sea, Sí, acá pero tengo la 9 velocidad velocidades inicial no está iniciales. entrando nunca, la velocidad inicial no entra nunca en la fórmula de la Michaelis. última fórmula. Sí, claro, velocidad inicial. O sea, estas velocidades iniciales, esta velocidad inicial 2, por ejemplo, que la calculé con esta región recta de la gráfica en función del tiempo, es esta de acá. Si yo quiero saber a qué concentración de sustrato tiene esa velocidad inicial. Perfecto, gracias. ¿Sí, seguro? Sí. Bien, acuérdense que estas son velocidades iniciales en función de la concentración de sustrato. No es velocidad inicial en función del tiempo. No es aparición de producto en función del tiempo o otra cosa. Claro, fue ahí donde tuve la confusión, gracias. Es que son muy parecidas las gráficas, lo que pasa. Profe, ¿cuál es la unidad de velocidad máxima? ¿Cómo? ¿La unidad? Sí. Bueno, eso va a depender cómo estés trabajando ustedes, pero puede ser milimolar por minuto, molar por segundo, o sea, es concentración en función del tiempo. Cualquier velocidad, la máxima y la inicial también. Dale. Profe, tengo una duda. Dale. En el tema, en el ejercicio de cuestionario que usted estaba explicando recién, en la tabla todos esos números como que me entreveran. Yo no tengo que usar... A ver, esos números vos tenés una tabla que va de 0 a 400 milimolar de sacarosa. Son diferentes concentraciones de sacarosa. Y al costado, a la derecha, tenés una velocidad inicial. Para cada concentración de sacarosa tenés una velocidad inicial. Eso es lo que se grafica a la derecha, que es esta, ¿verdad? Para cada concentración que vos tenés de sustrato, tenés una velocidad inicial que vas graficando. ¿Y entonces yo tengo que calcular algo con eso o solo es para la gráfica? No, en este caso el ejercicio también te da la otra tabla, que son los inversos. Pero vos, si no tuvieras la tabla y la gráfica de abajo, lo que tendrías que hacer con esa tabla es pasar el inverso de cada uno de esos valores. 1 dividido 10, 1 dividido 20, 1 dividido 50 y así sucesivamente. Gracias. Bien. Bueno, seguimos. Esto es más de lo mismo. Esto es para que vean que esto se corresponde con la ecuación de la recta, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Este modelo de Michaelis-Menten, o sea, hay enzimas que se la denominan micaelianas porque obedecen este modelo, ¿verdad? Cuando le miden velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, te da la hipérbola rectangular de Michaelis-Menten, esta, ¿sí? Entonces se dice que es una enzima micaeliana. Ahora, los parámetros de Km y D máxima son característicos de cada enzima. Cada enzima va a tener sus parámetros cinéticos, ¿sí? Que van a ser diferentes a otros. Para cada uno de sus sustratos. ¿Por qué? Porque muchas enzimas pueden tener más de un sustrato. Pueden tener 2 sustratos. Y cuando tienen 2 sustratos, van a tener 2 km, uno para cada sustrato, y 2 velocidades máximas, uno para cada sustrato. Y acá hay diferentes ejemplos de enzimas, sus sustratos, y el km dado en milimolar de ellos. Si ven, son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hexoquinasa, que la vimos en la DG del otro día, que tiene un km chiquito de 0,4 milimolar. Eso significa que alcanza la mitad de la velocidad máxima a concentraciones de sustrato bajas. Y tengo, por ejemplo, la quimiotripsina, que tiene un km más elevado, lo que significa que adquiere su mitad de la velocidad máxima
a concentraciones de sustrato mucho más grandes. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí, se entiende bien. Bien. Lo otro que es importante saber es que la velocidad máxima va a depender de la concentración de enzima. Todo lo que vimos hasta ahora es para una concentración de enzima. Si yo aumento al doble la concentración de enzima, la velocidad máxima va a aumentar al doble. Si la aumento 10 veces, la velocidad máxima de esa reacción va a aumentar 10 veces, ¿sí? Bueno, bien, y eso es lo que se ve acá, que es lo que se llama la constante catalítica. Acá tenemos velocidad inicial en función de la concentración de enzima. Si ustedes ven, a medida que yo aumento la concentración de enzima, la velocidad inicial aumenta de forma lineal, ¿sí? Entonces, esta velocidad inicial, que está acá en este recuadro, se puede definir como una K2 por la concentración de enzima sustrato. Entonces, volviendo a la ecuación de la enzima, ¿no? Teníamos que enzima más el sustrato me iba a dar un complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Que eso iba a ser cuando el sustrato se enganchaba en el sitio activo, se arreglaba hasta que quedaba el complejo enzima-sustrato estable. Una vez que este complejo enzima-sustrato está bien posicionado, la enzima lo va a pasar a producto, a una velocidad que va a depender de esta constante que va a ser característica de cada enzima. Por lo tanto, el pasaje de enzima-sustrato a producto se puede escribir, la velocidad de ese pasaje, ¿verdad? Se puede escribir como esa constante característica de la enzima por la concentración del complejo enzima-sustrato. ¿Se entiende eso? Más o menos. Bueno, Sí, a ver, más o menos. ¿qué parte no se entendió? ¿Cómo voy a saber cuál es el número de esa concentración enzima sustrato? ¿Tengo que calcular algo? No, eso no. Yo solamente quiero que vean cómo se calcula la velocidad inicial para una concentración de enzima sustrato. La concentración de enzima sustrato sí va a variar con la concentración de enzima que yo ponga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si yo pongo poca enzima, la concentración de enzima sustrato va a ser baja. Si pongo mucha enzima, la concentración de enzima sustrato va a ser mucha. El complejo ese que se forma, ¿verdad? ¿Pero qué unidad es? La unidad de quién, no, es un complejo. O sea, es un complejo que en milimolar estaría haciendo, en concentración. SS en ese momento es la totalidad de enzima con su sustrato en el punto activo. Ahí va. Entonces, si yo conozco esta concentración de enzima sustrato y me dan la K2, obviamente, puedo sacarme una velocidad inicial. Conocer el complejo enzima sustrato no es sencillo, Profe. ¿sí? Sí. La K2 te la La K2 Vale, es un entonces dato. Claro, es como que fuera un dato, es un dato teórico, característico de cada enzima. Pero entonces, ¿qué pasa? Solo debemos de calcular la concentración enzima sustrato para calcular la velocidad inicial. Por ejemplo, pero igual esto no es el caso, yo voy a otra cosa, no me están dejando llegar. Si yo tengo una concentración de sustrato, me voy de vuelta a la gráfica que las van a odiar. Si yo tengo una concentración de sustrato mucho más grande que el KM, estoy por acá, ¿verdad? Sí. En realidad se asume concentraciones 10 veces al KM. En este caso serían, por ejemplo, imagínense que sea, no sé, 25, no sé cuánto, no importa, estaría como en 250, estaría fuera de la gráfica. Por lo tanto, ya estaría en condiciones de ¿qué? Saturación. De saturación. Ya estoy en condiciones de velocidad máxima, donde tengo toda la enzima unida con el sustrato, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Por lo tanto, cuando mi concentración de sustrato es 10 veces el KM, es mucho más grande, yo sé que estoy en condiciones de ¿qué? De velocidad máxima. Mi velocidad inicial ya no es una velocidad inicial que se corresponde ¿con quién? Con la velocidad máxima. ¿Se entiende eso? María. Sí. Lo otro, mi complejo enzima sustrato, cuando yo estoy en velocidad máxima, es la enzima total, ¿verdad? Va a ser la enzima libre más lo que esté formando el complejo enzima sustrato.
¿Sí? ¿Está claro? Sí. Si es que hay enzima libre, ¿no? Puede no haber enzima libre que esté todo formando enzima sustrato. Pero en cualquier caso, mi enzima total que yo puse en la reacción se va a corresponder con la que me haya quedado libre por esas razones, más la concentración de enzima sustrato. Que en el caso de estar en velocidad máxima, eso se va a corresponder entonces, mi concentración de enzima sustrato, como no voy a tener enzima libre, porque la tengo saturada, se va a corresponder a la enzima total. ¿Se entiende eso? Sí. Están todos muy callados. Ahí más o menos, profe. Más o menos. Bueno, entonces, espera, vamos a verlo de vuelta. Vamos a verlo de vuelta. Vamos a imaginarnos que estamos en... Es medio entreverado lo que pasa. Bueno, un poquito. Vamos a imaginarnos que estamos en condiciones de velocidad máxima, ¿sí? Nosotros sabemos que en condiciones de velocidad máxima mi enzima está saturada por el sustrato. Eso sí quedó, ¿verdad? Sí. Sí, Bien. eso sí. Por lo tanto, esto de acá es el cálculo de velocidad inicial para cualquier reacción, ¿sí? Entonces, en condiciones de velocidad máxima, este cálculo de velocidad me queda el de acá abajo. Velocidad máxima, porque yo sé que estoy en condiciones de velocidad máxima, va a ser igual. En vez de una K2, se le llama en este punto constante catalítica, por la concentración de enzima total. Porque yo sé que toda la enzima que puse, espera, déjame terminar. Yo sé que toda la enzima que puse está formando el complejo enzima sustrato. Por lo tanto, la cantidad de enzima que puse es la cantidad que está formando el complejo enzima sustrato. Ahora sí, ¿qué pasó? No digo cómo se decía, KCAT, sería un dato también. KCAT es otra constante, es otro parámetro cinético de la enzima. O sea, cada enzima tiene su KCAT. ¿Y por qué nos importa el KCAT? El KCAT nos importa porque es el número de recambio que se le llama. Se calcula de esta ecuación, paso de enzima total dividiendo sobre B máxima, ¿verdad? Y es lo que se conoce como número de recambio. O sea, es el número de moléculas de producto, el número de moléculas de sustrato que se convierten a producto por unidad de tiempo, cuando obviamente la enzima está en condiciones de B máximo, o sea, está saturada por ese sustrato. Y te da una idea de la eficiencia de la enzima, ¿sí? Cuanto más grande es el KCAT, mayor sustrato a producto me transforma, y cuando menor es el KCAT, menor sustrato a producto me transforma, ¿se entiende? ¿Y la concentración de la enzima total, esa cuál sería? No, eso te la pueden dar como un dato, ¿no? Del problema. Y te dan la B máxima y te piden que calcules KCAT. Y la concentración de enzima sustrato también me darían como un dato. Claro, sí, también, pero esa no se va a usar, así que no se preocupen. Si te dan, te van a dar la concentración de enzima total, o sea que vos ya sabés, y te van a decir que estás en condiciones de B máxima, o te van a decir que estás en concentraciones de sustrato 10 veces más allá del KM. ¿Se entiende? O sea que sabés que estás en B máxima. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Seguro? Una pregunta. Pero sí, dale. A mayor KCAT quiere decir que la enzima es más eficiente, o más enzima Claro, hay. porque no, es más eficiente. No, KCAT, cuando vas a calcular KCAT de dos enzimas, tenés que tener la misma cantidad de enzima, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. Y es la cantidad de sustrato que te transforma en producto por unidad de tiempo, por minuto, por segundo, por lo que sea. Entonces, cuanto más grande es, más sustrato me transforma. Cuando más chico es, menos me transforma. Bárbaro, gracias. Es como la eficiencia de la enzima. Es eso, es una medida de la eficiencia de la enzima. Bueno, bien. Creo que la parte dura de la cinética enzimática terminó. ¿Les quedó alguna duda que quieran repasar antes de seguir con otras cosas? Y acá es un poco entreverado, profe, pero lo buscamos después. Una discusión, capaz. Sí, profe, ¿me podría poner? Dale. ¿Me podría poner de nuevo la fórmula de la velocidad máxima? ¿Esta? La otra. Esta. Sí, gracias. Un momentito. De nada. Espero. Profe, mientras tanto, ¿podrías explicar lo del KCAT de nuevo? Lo del KCAT de vuelta.
Gracias. A ver, Gracias, profe. de nada, vamos de vuelta. Esta es una velocidad inicial para cualquier concentración de enzimas sustrato, ¿sí? Para cualquier concentración de este complejo. ¿Estamos de acuerdo? Y está guiada por una constante que se llama K2, que es la que está acá, ¿sí? Que es característica de cada enzima, como dijimos. Ahora, hay una condición particular, que es cuando yo estoy en condiciones de B máxima. Entonces, cuando estoy en condiciones de B máxima, esta velocidad inicial se me va a transformar en B máxima. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Porque yo estoy diciendo que estoy en B máxima, ¿se entiende? O sea que eso, en vez de ser una B inicial, va a ser una B máxima. Perfecto, está ahí. Como yo estoy en condiciones de B máxima, yo sé que mi complejo enzima-sustrato es el máximo que voy a poder tener. ¿Sí? Porque la enzima se encuentra saturada con el sustrato. ¿Se entiende eso? Entonces no sería la S, sería ES. Claro, el ES, toda mi enzima está formando sustrato. Está formando el complejo enzima-sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, perfecto, claro. Sí. A ver, es como cuando yo estaba acá, ¿no? Que tengo toda mi enzima ocupada por el sustrato. Claro, pero decía E solo, no decía ES encima sustrato, por eso capaz que dio confusión. No, es claro, eso lo decía acá. Eso me pasa cuando mi enzima, todavía tengo enzima libre y no todo está formando el complejo enzima-sustrato, o sea que no estoy en condiciones de B máxima. Pero cuando estoy en condiciones de B máxima, yo sé que toda mi enzima está formando este complejo enzima-sustrato, ¿es verdad o no? Sí. Por lo tanto, este complejo enzima-sustrato es igual a ¿qué? A mi enzima total, a la que yo puse en la reacción. ¿Sí o no? Sí, Sí, perfecto. Enzima libre ya no queda. No me queda enzima libre. Está toda formando el complejo, por lo tanto, toda la enzima que yo puse en la reacción está toda formando el complejo enzima-sustrato, por lo tanto, este complejo enzima-sustrato se me transforma en enzima total. O sea que es lo mismo, es la cantidad de enzimas que están saturadas por el enzima sustrato. Claro, es lo mismo solamente que en condiciones de saturación. Perfecto. ¿Sí? Y en esa condición de saturación, donde yo estoy en B máxima y toda mi enzima está trabajando, esta K2 se transforma en lo que se llama constante catalítica. O sea que K2 pasa a ser la con KCat y la enzima, lo que está arriba de K2 pasa a ser el total. Claro, porque estoy en condiciones de saturación. Acá no estoy en condiciones de saturación. Acá sí. Ah, bien. El máximo. ¿Bien? Ahí. Sí. Y eso mismo se transforma en esto. Es lo mismo, ¿no? Solo que se cambiaron de lugar las cosas. O sea que podés calcular lo que quieras. Ahí es despejada. Ahí es despejar nomás. Si se pueden acordar de cualquiera de las dos es lo mismo, no importa. Son iguales. Profe, una pregunta cortita. Si la concentración de la enzima me la dieron en nanomolar, ¿la tengo que pasar a milimolar? Sí. Fíjense, ustedes tengan cuidado con las unidades. Si la velocidad máxima está en milimolar por minuto, la concentración de enzima no puede estar en nanomolar o en picomolar, tiene que estar en milimolar. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero acá en la tabla que nos da el ejemplo está el minimolar, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo la verdad que no me lo acuerdo ahora, fíjense en qué unidad está la velocidad máxima, para qué unidades tienen que pasar la enzima total. Sí, en el ejercicio tienen que la ser enzima iguales. está nano. Si no la pasan, le da cualquier cosa. Profe, para pasarlo era por 10 a la menos 6. Sí. Bien, gracias. Nano, micro y mili. ¿Puede repetir eso de tiene que estar en molar siempre? No, tiene que estar en las mismas unidades. Vos no podés dividir papas con ciruelas. Tenés que dividir milimolar de B máxima por minuto sobre milimolar de enzima, picomolar de B máxima por minuto sobre picomolar de enzima, las unidades que quieras, pero las dos tienen que ser iguales. Uno va a ser en tiempo y otro va a ser en concentración. Eso nomás. Gracias. ¿Sí? El valor de T no entendí si me lo dan o lo tengo que calcular yo. No, eso depende de lo que te pida el problema. A veces te lo dan o a veces te piden calcular la enzima total, yo qué sé. Bien, gracias. Profe, Dale. ET es enzima total, entonces.
Sí, no es la película. Sí, es enzima total. Pasa que lo Nadie ponen vio la diferente película por- porque es re vieja. Qué feo. No, ¿cómo que no? Ah, ¿la Hay vieron? gente grande, acá hay gente grande. Bueno, entonces Yo tengo acuérdense. 17, la conozco también. Bien, bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Yo tengo- vamos, seguimos. Otra duda. ¿Cómo sabíamos cuándo terminaba de trabajar la enzima a velocidad máxima? Cuando está toda llena de sustrato, cuando no tenés más espacio para que se el sustrato. ¿Y cómo lo identificamos en la gráfica? Porque estás en velocidad máxima. Cuando ya no aumenta más la concentración. O sea, vos aumentás el sustrato y la velocidad te sigue igual. Entonces sería lo que me acuerdo de la gráfica en el punto como 250 o 200 por ahí. Hacia el otro lado. Ahí está. Pero no importa que sea 250, porque eso varía de la gráfica, ¿verdad? Pero es acá. Cuando ya no tengo lugar para que me entre Sí, más sí, pero como sustrato. ejemplo, ahí va. Como en este ejemplo serían 200. O 10 veces el KM. Nosotros siempre en el laboratorio decimos que para asegurarnos que estamos en condiciones de velocidad máxima, usamos concentraciones de sustrato que sean 10 veces más grandes que la concentración del KM. ¿Sí? Claro, porque KM... No. No, para estar seguros, en realidad con un poco menos también estás en B máxima, pero para estar seguros tomamos como 10 veces el KM. Yo tengo la última pregunta. Cuando estamos en velocidad inicial, que está estable la enzima con el... Que aumenta a medida que yo la aumento, aumenta de forma Sí. lineal. En velocidad máxima no se encuentra estable, está saturado. Si estable, no sé bien a qué te referís. Es como que no está llena del todo, si querés. Había entendido otra Dale, palabra. Está, no. Acá estaría saturada, acá estaría insaturada. Le faltan espacios todavía por llenar. Perfecto. Bien. Bueno. Ahora viene algo más light, Lele, y así lo pasamos más rápido. Obviamente para que a Es mí lo que una decimos, enzima- profe, perdón. No, por favor, es para lo que estoy. Para que a mí una enzima, como vamos a ver en el metabolismo, me sirva para algo, más allá de que me catalice la reacción, yo la tengo que poder regular, ¿verdad? La tengo que poder modular. O que vaya rápido o que vaya más lento. Porque el metabolismo no siempre va a una velocidad, sino que va a depender de las necesidades que tiene la célula. Por lo tanto, estas enzimas lo que tienen es que pueden ser moduladas, tanto positiva como negativamente. Y obviamente esta es la propiedad de muchísimos fármacos que se usan en medicina para tratar una enorme diversidad de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las posibles regulaciones? Por un lado tenemos lo que se llaman inhibidores reversibles. Inhibidores que me van a inhibir a la enzima, pero como vamos a ver, vamos a poder levantar esa inhibición. Y en donde encontramos tres tipos: competitivos, acompetitivos y no competitivos. En el curso nuestro lo que vamos a ver básicamente son los competitivos, ¿sí? Y luego vamos a tener moduladores, que me van a modular la actividad de la enzima, ya sea por una modulación alostética, que la vamos a ver ahora, covalente o por proteólisis. Pero vamos primero que nada a lo que es un inhibidor competitivo, ¿sí? El inhibidor competitivo lo que me hace la estructura del inhibidor, que vendría a ser el azul, es muy similar a la estructura del sustrato. Por lo tanto, se me va a meter al sitio activo, porque la enzima, recuerden que no tiene ojos, ¿verdad? Y si hay una estructura similar al sustrato, va a pensar que es un sustrato, y me va a evitar entonces que se une el sustrato con eso. Por lo tanto, la presencia de este inhibidor me va a formar a cabo un complejo que se llama enzima inhibidor, y me va a dejar menos enzima disponible para formarme el complejo enzima sustrato. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Por eso es competitivo, porque compite por el sustrato, por el sitio activo de la enzima. Bien. ¿Qué pasa cuando yo voy a graficar velocidad inicial en función de la concentración de sustrato? Entonces, primero que nada, vamos a ver el KM, la reacción real, que es la azul, ¿verdad?
La azul sería en ausencia de inhibidor, ¿sí? Tengo mi gráfica de Michaelis, ¿verdad? Donde llego a B máxima. Donde tengo mi velocidad máxima sobre 2 y donde saco mi KM real. ¿Se ve eso? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Bien. Si yo hago la misma actividad de la enzima, pero en presencia de un inhibidor, lo que obtengo es la curva roja, que como ven, me va a llegar a velocidad máxima igual que sin inhibidor, pero si se fijan, el KM es mucho más grande que cuando no tenía el inhibidor, el llamado KM aparente en rojo. ¿Se ve eso? Sí, Sí, se ve. sí. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo la presencia de este inhibidor competitivo, voy a precisar mucho más sustrato, todo esto más, para llegar a la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque tengo parte de la enzima que está siendo ocupada por el inhibidor y no puede unir al sustrato. Por eso se le llama el KM aparente. Por lo tanto, para un inhibidor competitivo, el KM aparente siempre es mayor que el KM real de la reacción. ¿Se ve? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Eso porque tiene el inhibidor, el rojo. Entonces, si yo hago lo mismo para calcular realmente los KM y la velocidad máxima, haciendo 1 dividido velocidad máxima en función de 1 sobre sustrato, voy a tener dos gráficas. Una negra, que es la real, que es la que no tiene inhibidor, donde voy a poder sacar desde este punto mi velocidad máxima y de la pendiente mi KM, y otra en rojo, que es la que se ve en presencia del inhibidor, donde voy a sacar de mi pendiente un KM aparente sobre la B máxima, que es la misma. O sea que voy a poder calcular mi KM aparente. Y de ahí voy a poder sacar el KM real, ¿verdad? O sea, acá lo saco. Lo que se ve simplemente es cómo no varía la velocidad máxima, porque el punto B es el mismo el punto de corte, pero sí varía la pendiente de la curva. O sea que lo que está variando es el KM. ¿Sí se ve? Y una consulta con respecto a las gráficas. En la gráfica real, que no hacemos de 1 sobre el repetido No, hacen número. también. No, esto se hace siempre 1 sobre velocidad inicial. Claro, para que quede una recta. Eso está claro. Ahora, en las rectas son infinitos. ¿Cómo calculamos la velocidad máxima total? O sea, en un momento va a parar la línea. No, porque acá te van a dar, o sea, en un ejercicio, por ejemplo, acá te van a dar la ecuación de la recta para que vos puedas calcular los parámetros. O sea, te van a poner y igual a 30 por x más 8. Entonces vos sabés que 30 es la pendiente y 8 es el punto del corto, o sea, 1 sobre B máximo. Está clarísimo. Y ahí saca los parámetros. En una gráfica recta los puntos teóricamente son infinitos. Entonces, ¿cómo se calcula? Si teniendo la velocidad máxima, digamos que la recta llega hasta ahí. Pero yo quiero el punto de corte, a mí no me importa dónde termina esta recta, dónde sigan infinitamente para arriba o para abajo. A mí lo que me interesa es el punto de corte con el eje de la sí. ¿Se entiende eso? Perfecto. O sea, no importa que sigan de largo. Yo quiero saber este valor cuál es. Bueno, bien. ¿Y esto cómo se verían otros inhibidores? Dale, que no los vamos a ver en el curso. Solamente para que sepan que hay formas gráficas para darte cuenta de qué tipo de inhibición estamos hablando. En este caso, como por ejemplo, como ven, es uno que es no competitivo. O sea, el inhibidor se inhibe a cualquier otro lado. Y como ven, lo que varía es el punto B, o sea, 1 sobre B máxima. Este inhibidor no competitivo lo que me hace es alterarme tanto la B máxima como el KM de la enzima. Pero eso no importa, eso solo para que vean que gráficamente se pueden determinar el tipo de inhibición. Pero en el curso solamente estamos viendo el competitivo, ¿sí? Bueno, bien. Luego tenemos inhibidores que son irreversibles. Perdón, profe. Sí, voy para atrás. Decía reversibles. ¿De qué manera se revierten esos inhibidores? Bueno, hay diferentes... ¿Dejo de administrarlo o hay otras formas? No, hay otras formas. Por ejemplo, diluyendo o, por ejemplo, aumentando la concentración de sustrato para que levante la inhibición. ¿Sí? ¿Se entiende? Que sea reversible significa que la inhibición no es para toda la vida. Que hay forma de que hay forma de que se pueda levantar.
Distinto es este caso, que es, por ejemplo, la penicilina, que todos conocemos como es el antibiótico, ¿verdad? Que es un inhibidor irreversible. Entonces, ¿qué pasa con estos inhibidores? Tienen diferentes formas de actuar, pero en el caso de la penicilina, se unen y modifican covalentemente a la enzima. Entonces la inhiben directamente. En el caso de la penicilina es un péptido, ¿sí? Que es sustrato de una enzima que es la transpeptidasa. Perdón, es un péptido que se parece al sustrato de la enzima que es la transpeptidasa, que es la que está involucrada en la formación de la pared bacteriana. Entonces, la transpeptidasa, cuando vea la penicilina, si se fijan, el sustrato es este y este es el inhibidor, la transpeptidasa lo une, transforma covalentemente a la enzima, entonces esa enzima ya no sirve para más nada y no puede sintetizar la pared bacteriana, entonces la bacteria no puede vivir, ¿verdad? ¿Se entiende cómo funcionan? Sí, No, profe. Sí. Bien, se puede unir a diferentes lugares, no solamente, en este caso se une el sitio activo de la enzima en la penicilina, pero en otros casos se puede unir a otro lugar y transformarle la arquitectura de ese sitio activo para que no reconozca el sustrato real. Eso va a depender de cada uno de los inhibidores que haya, que son muchísimos, ¿verdad? La forma de acción, son muchísimas. Bueno, bien. Luego tenemos las modulaciones, o sea, esto es lo que usa el metabolismo para aumentar o inhibir la actividad de una enzima. Entonces tenemos una que es una de las más importantes, que es la que se llama modulación alostérica. Y la modulación alostérica, alo significa otro lugar, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber un metabolito que se va a unir a un sitio que es diferente al sitio activo de la enzima. O sea que no compite por el sitio activo de la enzima, sino que se une a un lugar distinto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el C, que es el sitio activo donde se une el sustrato, ¿verdad? El triángulo. Y luego tengo un modulador que se va a unir a otra región de la enzima, R, y se va a unir acá. Dependiendo del modulador que sea, tenemos moduladores positivos y moduladores negativos. Me va a llevar a cabo la activación de la enzima o la inhibición de la enzima. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso me está mostrando que el M es un modulador positivo que me va a dar una mayor actividad de esa enzima. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Van? Sí. O sea que lo importante de esto es que la enzima, además de sus parámetros cinéticos por unión con el sustrato, se va a poder regular por otras cosas que se unen a lugares distintos del sitio activo. Y puede tener más de uno. Perdón, profe, eso le puede dar la capacidad a la enzima de trabajar con 3 sustratos. Cambiaría el encastre del sustrato, por decirlo de una manera. Claro, en realidad a esto no se le llaman sustratos, porque no los transforman la enzima. No, pero eso le da la capacidad a la enzima de... Se cayó, se me cortó. ¿Se cortó? A ver, de vuelta. Hola. Se escucha bien, profesora. Se le cortó a él, profe. Se le cortó a él. Yo que está que sola. Bueno, ya le digo. Profe, los moduladores no tienen nada que ver con los cofactores. No tienen nada que ver. Los cofactores son necesarios para la catálisis. Los moduladores te van a regular la actividad a más o a menos. Y es más, hay enzimas que pueden tener más de un modulador, más de sitios para más de un modulador, ¿sí? Y eso lo vamos a ver igual en el metabolismo. Bueno, estos moduladores se unen a lo que se llaman enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas, a diferencia de la de Michaelis, son distintas. ¿Por qué? Porque la gráfica de velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, si se fijan, es como una S. Tiene como una fase lag acá, que acá no se nota mucho, pero tiene como una fase lag y luego quedan. ¿Se ve eso? ¿Se acuerdan que la de Michaelis era una hipérbola? ¿Sí? Que arrancaba lineal y después quedaba quieta. Estas arrancan como medias chauchas, luego aumentan mucho la actividad y luego queda. ¿Se ve cómo es? No llega a la B máxima. No llega a B máxima. Llega. Sí, llega a su B máxima, pero con otro tipo de No sale de recta, sale como una curva. Claro.
No, claro, sale como media lentoski hasta que llega un momento que arranca rápido y tal, y luego se satura nuevamente. Esto significa que es porque la unión del sustrato a esta enzima se dice que es cooperativa, lo que significa que se unen pocos sustratos y la enzima te arranca a tener un poquito de velocidad. Pero llega un momento en donde esa unión del sustrato hace que la enzima aumente muchísimo la actividad, que vendría a ser en esta parte de acá. Y eso no le pasa a las enzimas micaelianas. Y estas enzimas son fundamentales en el metabolismo. ¿Por qué? Porque pueden variar su actividad en un rango de concentración de sustrato que es muy chico, que es lo que nos pasa en las células, ¿no? En las células no vamos de 10 veces el km a 0, sino que variamos la concentración de sustrato en rangos mucho menores. ¿Se entiende eso? Una fórmula de tercer grado, ¿no? Sí, eso para esto por suerte no tenemos ecuación que se tenga que aprender. Y bueno, y se define lo mismo, velocidad máxima, acá le faltaría un tanto para llegar, y en vez de un km, como no son micaelianas, se define un K05. Pero la idea es lo mismo, ¿sí? El K05 es la concentración de sustrato para la cual la enzima llega a la mitad de su velocidad máxima. Bueno, bien. Entonces, Profe, yo tengo una pregunta del anterior. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre una enzima alostérica y una micheliana? Además de la gráfica. La enzima alostérica tiene cooperatividad por el sustrato. Y esto se ve acá, porque arranca despacio hasta que llega un determinado momento que explota. Ahora vamos a ver que la micaeliana era directamente lineal. Unidad sustrato más actividad, 1 a 1, ¿verdad? Esta no, esta llega a un umbral de sustrato donde se activa mucho. Bien. Esa es una de las grandes diferencias que tiene con la enzima micaeliana. Y más allá de todo eso es que estas enzimas alostéricas, como lo dice la palabra, presentan otros lugares para la acción de los moduladores. Y si vemos lo que pasa con moduladores, vemos que en el medio está la enzima sin modulador, ¿verdad? Está la enzima con la reacción solita, con el sustrato. Si yo le pongo un modulador positivo, lo que me pasa es que se parece más a una micaeliana, a una hipérbola rectangular. Pasa de una S a una hipérbola rectangular, ¿se ve? Por lo tanto, requiero mucho menos sustrato para tener la misma velocidad. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en estos puntos, en estas rayas, ¿no? en estos guiones. Yo tengo mi enzima común sin modulador, que tiene un K05X y una velocidad determinada. Si yo le pongo un modulador positivo, lo que va a pasar es que ese K05 disminuye muchísimo y voy a obtener la misma velocidad, pero a una concentración de sustrato mucho menor. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Y lo contrario me va a pasar con un modulador negativo. Lo que me pasa con el modulador negativo es que el K05 aumenta muchísimo. Por lo tanto, voy a tener que agregar mucho más concentración de sustrato para alcanzar la misma velocidad inicial. ¿Ah? Y estas son las principales enzimas que regulan nuestro metabolismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Otra forma es modulación covalente, ¿sí? Que hay varios ejemplos que son, por ejemplo, fosforilación de tirosina, agregarle un grupo fosfato a una serina, por ejemplo, o a una tirosina, dependiendo de la enzima. Y eso se da por enzimas con capacidad de fosforilar, ¿verdad? Enzimas que te pueden fosforilar y además, como es una modulación reversible, enzimas que te van a desfosforilar. Dependiendo de la enzima que sea, la fosforilación te puede activar o inhibir. Eso no hay una regla general. Por lo tanto, para cada tipo en particular, vamos a tener que la fosforilación activa o que la desfosforilación activa la enzima, ¿sí? Luego tenemos otros ejemplos como es la adenilación, uridilación, ADP-ribosilación, metilación. Son muchas transformaciones covalentes dadas por enzimas que me van a alterar la actividad de la misma. Pero ya les digo, para cada una va a tener una modulación diferente. Bueno, y finalmente la activación por proteólisis. Y esto pasa mucho ya sea en la cascada de la coagulación, que son enzimas que tenemos en el plasma, en la sangre, ¿verdad? Que están preparadas para formar un coágulo, pero que
como no quiero formar coágulos todo el tiempo, se encuentran como proteínas inactivas o proenzimas, que se les llama, ¿sí? También otro ejemplo son las del estómago, como es, por ejemplo, el quimiotripsinógeno. Y entonces, para que estas enzimas y esta cascada de la coagulación, por ejemplo, se activen, deben de sufrir una proteólisis por otra enzima, que en este caso es la tripsina. En este caso, la quimiotripsina, para ser activa, sufre 2 proteólisis, no importa dónde, llegando entonces a la enzima final activa. Pero si no sufre esta proteólisis, la enzima queda como inactiva. Y eso, por suerte, se les digo, nos pasa a nivel del plasma, porque si no tenemos necesidad de coagular y de formar un coágulo, la idea es que no estemos formando coágulos todo el tiempo para que no se nos tapen las arterias, ¿verdad? O sea que esa es una tercera forma de regulación de las enzimas. Y para terminar, acordarse de que las enzimas tienen cada cual su pH óptimo, que puede ser ácido, puede ser de 8, neutro a básico, puede ser ácido como las enzimas del estómago, y que también tienen un pH óptimo para su funcionamiento, ¿sí? Que también eso va a depender, obviamente, de cada enzima. Bueno. Un pH y una temperatura. Un pH